Bueno, la parte esta que es la 3, o sea, está en el libro, Gestión de Proyectos Ágiles, pero nosotros lo vamos a dar más en profundidad cuando demos gestión de proyecto, que es al final del curso. Es el último tema del curso. Entonces, de la parte de gestión de proyectos ágiles yo voy a tratar lo que tiene que ver con procesos y con modelos de procesos, pero todo lo que es gestión mismo, de bueno, cómo se gestionan proyectos ágiles y demás, se va a ver al final del curso. ¿Tá? Lo comento así como para que lo tengan en cuenta. Bien, entonces, como yo les había comentado, creo que en la primera clase, creo que fue, el modelo en cascada, que fue el primer modelo que surgió, de cierta forma surgió por cómo era que se desarrollaba software, digamos, en la época de los 70, 80, en donde se desarrollaba software con tarjetas perforadas. Entonces, ¿cuál era el tema? Si uno no analizaba bien los requisitos para saber qué era lo que se tenía que hacer, realizar el programa, las tarjetas perforadas, y que el programa tuviera un defecto o no cumpliera con los requisitos, era tirar la tarjeta perforada y agarrar otra, y eso tenía un costo, digamos, de infraestructura y computacional muy grande. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Incluso la técnica de inspecciones surgió de los métodos en cascada. Era necesario, de cierta forma, analizar bien los requisitos y entender bien qué era lo que se tenía que hacer para no desperdiciar infraestructura, o sea, para no desperdiciar tarjetas perforadas, ya que ante algún defecto ya no se podía modificar la tarjeta, sino que había que tomar otra y realizar el programa de nuevo con el cambio que tuviera que tener. Entonces, de ahí surge, digamos, el proceso en cascada. Entonces era realmente, en esa época, incluso los sistemas de software ya estaban, o sea, era medio complejo de que los requisitos cambiaran durante el tiempo, por cómo era y para lo que eran, digamos, el software que se desarrollaba en ese momento. Entonces, hoy en día, uno de los más importantes requisitos para los sistemas de software es, o sea, a diferencia de cómo se desarrollaba antes, es la entrega rápida de funcionalidad, o rápida de software funcionando. Entonces dice, los negocios operan dentro de entornos con requisitos altamente cambiantes, en donde es prácticamente imposible generar un conjunto de requisitos estables. ¿Para qué? Para decir, bueno, esto de acá a 3 meses no lo voy a mover y va a ser esto lo que va a trabajar en el equipo de desarrollo. Dice, el software debe evolucionar rápidamente para reflejar los cambios en las necesidades de negocio. Eso creo que un poco ya lo hemos hablado, ¿no? De que hoy en día, por algo los procesos tienen que ser flexibles a los cambios y vimos técnicas para incorporar los cambios dentro de los procesos. Entonces, los procesos ágiles surgen como necesidad, de cierta forma, a los procesos dirigidos por planes, en donde lo que se hacía era una planificación de todo el proyecto de software en un inicio, y después el avance se medía contra esa planificación. De cierta forma, cuando la gente contrataba a las empresas para desarrollar software, ya el producto tenía que estar definido y la empresa le presupuestaba de acuerdo al producto de software que el cliente quería construir. Ahora, hoy en día, muchas veces el cliente viene con una idea de producto, que esa idea se transforma y va, digamos, evolucionando y se va transformando a lo largo del desarrollo y a lo largo de su utilización también, ¿no? O sea, con la utilización mismo del software van surgiendo cambios y van surgiendo nuevas ideas para el producto en sí. Entonces dice, el desarrollo guiado por planes es esencial para algunos tipos de sistemas de software, pero no cumple con dichas necesidades de negocio, o sea, con los negocios en donde los requisitos son altamente cambiantes. Ahora, si yo tengo que desarrollar un sistema que es crítico para, por ejemplo, la seguridad de las personas o para la salud de las personas, por ejemplo, un marcapasos o lo que sea, difícilmente yo vaya a ir cambiando los requisitos a medida de que voy desarrollando y voy a ir probando eso con una persona viva, ¿no? Entonces, hay algunos tipos de proyectos en los cuales el desarrollo guiado por planes sigue siendo el mejor. Bien, los métodos ágiles emergen a finales de los 90 y el objetivo se enfoca en reducir radicalmente el tiempo de entrega de software funcionando. Bien, característica del desarrollo ágil es actividades de especificación, diseño e implementación de los programas están intercaladas, y esto de cierta forma responde a un modelo de proceso incremental, de desarrollo iterativo incremental.
Dice, desarrollado a través de una serie de versiones e incrementos en donde el cliente está involucrado en la especificación y la evaluación de cada versión. Se realizan entregas frecuentes y el desarrollo es soportado por el uso extensivo de herramientas. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, acá dice herramientas de testing automatizado. Una de las cosas que vimos de las desventajas de los procesos incrementales en alguna clase pasada era que, como yo vengo trabajando sobre una determinada versión y agrego incrementos, en el momento que yo estoy agregando un incremento, ¿qué es lo que me pasaba? Que era una desventaja respecto de un modelo en cascada. Al momento de integrar un incremento con la versión actual y tener que liberar esa nueva versión. ¿Podía qué? Podría estar degradando el diseño original, ¿está bien? Exacto, podría tener que refactorizar, o sea, redesarrollar alguna parte que no fuera compatible con el nuevo incremento. Y había que testear todo, ¿no? Eso, y eso es lo principal. Había que testear que lo que antes funcionaba siga funcionando nuevamente, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, si tocábamos el core, ahí, bueno, ahí se nos armaba quilombo. Entonces, ¿qué pasa? Para que el desarrollo de software de entregas rápidas y entregas frecuentes de nuevas versiones al cliente, o sea, para llegar a producción, si tengo que hacer testing de regresión, y sobre todo cuando el sistema cada vez es más grande y tenemos cada vez tenemos un sistema de mayor porte, con más funcionalidades y demás, realizar testing de regresión manual ya no es viable. Entonces, tiene que estar altamente soportado por el uso de herramientas, por ejemplo, de testing automatizado. ¿Tá? Entonces, para soportar esto, si no tenemos otras cosas dentro de nuestro modelo de proceso, difícilmente podamos llegar a tener un desarrollo ágil y que no nos cause problemas, más problemas que soluciones, ¿no? Entonces, y después dice, bueno, otra característica, documentación mínima, foco en el código que funciona. Y ahí hay un tema, ¿no? O sea, la documentación mínima y foco en el código que funcione, en un futuro, con la evolución del software, eso puede llegar a ser un problema también. ¿Por qué puede llegar a ser un problema? Cornelia, vos te mandan a otra empresa a hacer el mantenimiento del sistema. Si vos no tenés una documentación que más o menos diga qué está haciendo el código en sí, cuál es el fin del código, tendrías como que o levantar todo de nuevo o empezar a suponer qué idea tiene el código. Bien. ¿Qué idea hay? El compañero dice, si el mantenimiento lo realiza otra empresa u otro equipo, ¿no? U otras personas, ¿no? Capaz que incluso no tiene por qué ser la misma empresa, cuando viene un cambio, entender cómo funciona el código actualmente puede llegar a ser un problema. ¿Y acá iban a decir algo? ¿Era lo mismo? Está. Entonces, ¿qué? Tener una documentación mínima y foco en el código que funcione es fenomenal. Capaz que el código funciona perfecto, pero si lo tengo que modificar porque me viene un cambio del cliente, no porque funcione mal, sino porque tiene que funcionar diferente, probablemente realizar ese cambio me cueste mucho más. Entonces ahí la documentación, o sea, las metodologías ágiles, lo que se trata de poner énfasis es que el código sea la documentación del sistema, del propio software. Ahora, desarrollar código de muy buena calidad en el sentido de que esté muy bien documentado y sea claro, simple y una cantidad de cosas, generalmente un desarrollador junior es difícil que pueda conseguir un código de esa calidad. Entonces, ahí hay un tema en donde los equipos de software ágil no funcionan tan bien cuando tengo muchas personas que recién arrancan a desarrollar o que tienen poca experiencia en desarrollo. Ya lo vamos a ver más adelante, pero Constantemente estés chequeando eso y estés simplificando. Claro, de cierta forma es el software cuando va evolucionando hay cosas que van mutando y van cambiando de acuerdo a las nuevas cosas. Y el core, por ejemplo, puede ir cambiando. Y pueden haber cosas en el momento que yo digo, esto ya para futuro no me va a servir, lo voy a tener que reimplementar de nuevo. El tema es que si demoro mucho en esa reimplementación, en subsanar lo que sería la deuda técnica en ese momento, cuando lo haga, cuando no tengo más necesidad y ya realmente el software no puede evolucionar, capaz que el cambio es muchísimo más grande y me lleva muchísimo más tiempo y es mucho más costoso. Entonces, por eso los proyectos ágiles, además de tener un código documentado, simple y demás, buscan todo el tiempo hacer esas refactorizaciones mínimas
que se van identificando o mejoras en el código que lo hagan justamente más simple, más legible, más mantenible. Ahora, ahí viene ese problema en donde, fenomenal, estamos en un sprint, estamos atrasados, ¿me voy a poner a refactorizar código que funciona? ¿O me voy a enfocar en entregar lo que en el momento estoy atrasado y no estoy llegando? Entonces ahí viene otra característica de los equipos ágiles en donde las personas y el equipo se tiene que autogestionar para realizar esas actividades durante los sprints, por más de que tenga el agua al cuello, ¿no? Y por más de que esté, ¿por qué? Porque si no después ese producto no es sostenible a lo largo del tiempo. Y hay veces que pasa que algún desarrollador dice, esto está, no sé si alguna vez le pasó a alguno de ustedes decir, esto está horrible, esto hay que hacerlo de vuelta. Pero el momento en el cual hay que hacerlo de vuelta muchas veces se patea para adelante y eso tiene que ver también con la idiosincrasia de las personas y demás, donde algunas cosas son difíciles de hacer si el equipo no está acostumbrado a trabajar de una determinada forma. Entonces ahí, ojo también con eso. Una cosa de las que dice el libro acerca de la documentación mínima es también que, tipo, en realidad es raro que se mantengan las documentaciones siempre al día. Entonces eventualmente podría decir, bueno, como no se mantiene al día, podría no hacerla y ya fue. No, a ver, es cierto. Hacer lo mínimo y necesario. Claro, a ver, hay una cosa que es cierta, que se vio justamente de los procesos dirigidos por planes, que es la documentación, si el producto va cambiando a lo largo del tiempo, mantener actualizada toda la documentación realmente es un esfuerzo grande. Entonces, lo que se dice es, ¿para qué voy a actualizar capaz documentación que nadie lee o que nadie utiliza o que realmente nadie requiere en ese momento? O en el momento que se requiera, por ejemplo, no sé, viene un integrante del equipo o alguien se va, en ese momento se genera la documentación para no perder tiempo. Todo es costo-beneficio, ¿no? O sea, tengo riesgos de no producir documentación y tengo beneficios, ¿no? O sea, tengo más tiempo para desarrollar y demás, pero tengo un riesgo de que si esa persona del equipo se me va y no tengo nada documentado, capaz que tengo que refactorizar ese código más adelante o introducir cambios en esa parte me resulte mucho más costoso. Todo cuestión de equilibrio, ¿no? A qué le doy más prioridad y dependiendo del tipo de proyecto, qué decido hacer en qué caso. Bien, entonces, estas son las diferencias del desarrollo basado en planes y los ágiles. En el desarrollo basado en planes generalmente se realizan varios ciclos de ingeniería de requisitos hasta que tengo todo el análisis y qué es lo que se requiere, digamos, del producto. Se especifican esos requisitos en detalle y después hay varios ciclos de diseño e implementación de esos requisitos. En este diseño de implementación, capaz que pueden haber peticiones de cambio en los requisitos, las cuales tienen que ser de vuelta analizadas, de vuelta especificadas y ver, o sea, hacer un análisis de si ese cambio lo introduzco o no lo introduzco en el software o no. Pero generalmente se realiza todo hasta que no vengan peticiones de cambio. Sin embargo, en el desarrollo ágil, yo hago una ingeniería de requisitos de parte del producto, no me importa si es de todo el producto, realizo ciclos de diseño e implementación y después vuelvo a hacer ingeniería de requisitos de las partes que todavía no están implementadas y diseñadas. Bien, acá está digamos, las metodologías ágiles. Surgieron de una comunidad, ¿no? Si quieren pueden acceder a internet, creo que tengo el link por acá, bueno, no, en algún lado de las diapositivas tengo el link, que es el link a tanto lo que sería el manifiesto ágil y lo que serían los principios del agilismo, en donde se reunieron, ¿no? Varias personas que estaban, digamos, pujando por los cambios en la forma de desarrollar software, y crearon lo que se le llama el manifiesto ágil, ¿no? En donde dice, estamos descubriendo formas mejores de desarrollar software, tanto por nuestra propia experiencia como ayudando a terceros, y a través de este trabajo hemos aprendido a valorar. Dice, individuos e interacciones sobre procesos y herramientas, software funcionando sobre documentación extensiva, colaboración con el cliente sobre la negociación contractual y respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Entonces dice, aunque valoramos los elementos de la derecha, que son los que están en rojo, valoramos más los de la izquierda. Entonces van a priorizar la buena comunicación, los individuos del equipo, mejorar los skills del equipo sobre seguir un proceso y utilizar determinadas herramientas. Voy a valorar más que se hagan entregas de software funcionando de forma rápida y digamos, atendiendo a las necesidades del cliente sobre tener una documentación extensiva sobre ese software. Vamos a fomentar más la colaboración con el cliente, que el cliente sea parte del equipo, que participe, digamos, en la definición de los requisitos, priorice incluso qué cosas quiere que se desarrollen primero, sobre una negociación contractual de lo que nos va a salir el producto y estarnos sujetos, digamos, a un presupuesto determinado. Y valoramos más responder ante el cambio sobre el seguir un plan. Eso, digamos, es como el manifiesto ágil.
Entonces hay principios de los métodos ágiles que no les voy a mencionar todos, pero vamos a ver alguno. Acá hay, incluso las PPTs hay algunos, no están todos los principios ágiles. Bueno, una cosa importante de los métodos ágiles es que el cliente esté muy involucrado con el equipo, ¿no? Entonces dice, su rol es proveer y priorizar nuevos requisitos del sistema y evaluar el resultado de las iteraciones. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Si tenemos un cliente que tiene poca, digamos, interacción con el equipo y no se ve inmerso dentro del proceso de desarrollo, por ejemplo, bueno, fenomenal. Trabajo en un incremento, le doy el incremento al cliente para validar y el cliente, nada, se fue de viaje, no lo valida y ahí el equipo queda, ¿no? Esperando a ver si el cliente le da algún feedback o no. O tienen, por ejemplo, empieza un nuevo sprint, tienen que definir cuáles van a ser los requisitos que van a desarrollar en ese sprint y el cliente no se aparece. O entonces ahí existen problemas que son justamente de trabajar de forma ágil, que si el cliente no está trabajando con el equipo deja de ser ágil. O sea, pasa mucho tiempo pendiente de si el cliente me va a responder, si no. Entonces ahí capaz que las metodologías ágiles no son una buena forma de encarar el proceso. Después acá hay otra cosa que dice, centrarse en la simplicidad tanto del proceso de desarrollo como en el producto que se está desarrollando. Dice, siempre que sea posible, trabajar activamente en eliminar la complejidad del sistema. Y eso es trabajar en refactorizar también y en mantener un código fácilmente evoluible. Bueno, después tenemos aceptar el cambio, personas antes que los procesos. Dice, personas antes que los procesos. Las habilidades del equipo de desarrollo deben ser reconocidas y explotadas. Se debe permitir que los miembros del equipo desarrollen sus propias formas de trabajar sin procesos prescriptivos. Y ese es un tema. Hay personas que son autónomas trabajando y que si uno las deja sola y le dice, bueno, tenés que desarrollar tal cosa y no le digo ni cómo, ni con qué herramienta, ni de qué forma, la persona se desenvuelve de forma autónoma y logra finalizar la tarea. Hay personas que no. Hay personas a las cuales hay que decirle qué tenés que utilizar, cómo tenés que seguir el procedimiento y demás para que puedan realizar la tarea. Entonces, para equipos ágiles, personas que no son autónomas, es muy difícil hacerlo funcionar. Pueden funcionar, por ejemplo, teniendo a una persona con poca autonomía, con alguien más senior, ayudándola o estando tipo de coach. Pero ahí ya es como diferente el proceso. Bueno, ahí están todos los principios del manifiesto ágil. Léanlos porque capaz que van algunos para el parcial, así que no sé cuáles aún, pero capaz que alguno va. Y bueno, entonces acá ahora dice aplicabilidad de las metodologías ágiles. Dice desarrollo de productos de pequeño o mediano porte. O sea, está demostrado que para productos de pequeño o mediano porte funcionan bien. Desarrollo de sistemas a medida, en donde hay un claro compromiso del cliente. O sea, el cliente quiere ese producto para su negocio, ¿no? Y es diferente de cualquier otro producto del mercado y es un producto que no puede adquirir de los productos ya existentes. Entonces ahí es necesario que él participe del proceso de desarrollo. Ahí dice, en donde hay pocas reglas y no hay regulaciones externas que afecten al software. Y yo pregunto, ¿otra aplicabilidad de las metodologías ágiles? Si tuviéramos que ver de acuerdo a lo que fuimos viendo. ¿O algún caso donde no apliquen? En sistemas grandes no. ¿Por qué no? Por realidad, capaz un sistema grande está compuesto por varios sistemas chicos, en realidad. Entonces, hacer un incremento de una parte del sistema grande implica que los otros sistemas también hagan incremento a su vez. Que si eso está dividido y distribuido en equipos de desarrollo, la comunicación continua y eso de los equipos de desarrollo no puede estar en otro país, inclusive. Bien, el compañero dice, puede pasar de que si tengo un sistema muy grande, ese sistema probablemente esté partido en sus sistemas y puedo tener un equipo muy grande trabajando en ese sistema donde el equipo, por ejemplo, esté distribuido, no haya una comunicación muy clara, digamos, con los participantes, que para hacer un incremento, digamos, tengo que coordinar con el resto de los equipos y los subsistemas para hacer ese incremento si el resto de los equipos les afecta o no les afecta. Entonces, capaz que no sería tan adecuado para sistemas grandes. Además, es que un sistema grande puede tener varios niveles tipo interesados. muy bien. Entonces, tipo, o sea, siempre te habla de un representante de la empresa para trabajar en el sistema. En realidad,
uno solo no te puede dar una perspectiva completa del sistema, o sea, tiene una vista de cierta parte y no de todo. Claro. Lo que dice el compañero es, cuando un sistema es muy grande hay muchos interesados y posiblemente muchos clientes también, muchos usuarios de diferentes tipos, donde cada uno, incluso por ejemplo, a quién tomo como representante para definir o priorizar qué va para el siguiente sprint. El de contabilidad va a decir que las funcionalidades que refieren a su parte. El de ventas va a decir, no, pero yo prefiero que hagas tal cosa. Y bueno, ¿a quién tomo como referencia para que me valide, digamos, el incremento y que sea ¿cómo es esto? El portavoz de la otra parte, o sea, lo que sería el cliente, el usuario, a quién tomo para priorizar lo que va para el siguiente sprint. Entonces ahí empiezan a haber conflictos de intereses, ¿no? O sea, cuando el sistema es muy grande o hay muchos clientes o muchos interesados, difícil que todos estén involucrados y que eso me genere algo bueno, ¿no? Pueden ahí haber conflictos. ¿Qué más? Quizás también para mantenimiento, no salir de desarrollo así, porque tipo, la idea es que cuando vos empezás tipo, a hacer incrementos y eso, la gente con la que tenés el equipo va ganando conocimiento del sistema en sí, tiene un conocimiento que no está documentado. Eso. Cuando vos agarrás un sistema, si vos no tenés a esa misma gente que hizo ese sistema, tenés que conseguir todo, o sea, tendrías que trabajar todo hacer un estudio del programa de nuevo. Y por lo general lo ágil te dice que arranques a trabajar, o sea, hagas algo mínimo y arranques. Bien, lo que dice el compañero es, cuando el proyecto es de mantenimiento, probablemente las personas que trabajaron en el desarrollo de ese producto no están más. Y no tener documentación, por ejemplo, cuando voy a hacer mantenimiento y no están las personas que tienen el conocimiento tácito, es bastante complicado para un proyecto de mantenimiento. Entonces, metodologías ágiles no sería un buen enfoque en ese caso donde no hago una documentación, por ejemplo, del cambio que realizo y demás. O sea, los equipos, por ejemplo, de mantenimiento tienen mucho cuidado en eso, en documentar bien los cambios que se hacen, por qué fue que se hicieron y que eso sirva para más adelante si justamente el equipo va cambiando o va mutando. ¿Qué más? Sistemas críticos, muy bien. Si tenés un cliente que no está muy presente, digamos, o sea, en las metodologías ágiles por lo general tenés que ir teniendo un feedback para cada tanto para ir, o sea, ajustando cosas. No hay un cliente que esté dispuesto, o sea, más o menos igual es lo que dice ahí, ¿no? Perfecto. Compromiso del cliente. Perfecto. ¿Algo más? Me quedé una duda con eso para hacer mantenimiento, porque el libro dice algo de que se usa las metodologías ágiles para mantenimiento, que no está tan mal. A ver. Porque al final, como ustedes que hacen iteraciones, Ah, también usarlo. hay una cosa que es, metodologías ágiles no es lo mismo que desarrollo incremental, ¿no? O sea, tiene muchas más cosas, ¿tá? Donde, por ejemplo, el equipo es autogestionado, donde hay muy poca documentación, se prioriza que el código esté funcionando, más la documentación del sistema. Entonces, no hay que confundir que un desarrollo dirigido por planes es cascada, porque un desarrollo dirigido por planes puede ser iterativo e incremental también. Lo que tiene es que se planifica muy bien lo que se va a hacer, ¿no? En detalle, digamos, antes de realizarlo, y yo tengo y mido el avance de acuerdo a esa planificación. Pero esa planificación, en principio, podría ser iterativo e incremental también, ¿no? Entonces, no hay que confundir una cosa con otra. Pueden haber sistemas que, digamos, proyectos de mantenimiento que trabajen con metodologías ágiles, puede ser de que el mismo equipo de desarrollo después se encargue del mantenimiento del sistema, ¿no? Entonces, Tenés a las mismas personas que hicieron el sistema, más o menos el conocimiento del sistema. claro, o sea, directamente las metodologías ágiles, si yo voy liberando, digamos, versiones del producto que quedan funcionando, los siguientes ciclos, por más de que yo agregue funcionalidad, también voy a hacer mantenimiento de lo que ya está en producción. Entonces voy a tener cosas de cambio de lo que ya está en producción, de acuerdo al feedback que me dio el cliente y demás, más las cosas nuevas. Entonces ahí puedo tener el mismo, digamos, equipo ágil trabajando tanto en cosas de mantenimiento, o sea, de evolución, tanto como cosas de desarrollo. ¿Qué más? Algo que es muy importante que se diferencian, digamos, las metodologías ágiles de los procesos dirigidos por planes es cuando tengo un contrato. Si yo tengo un contrato donde dice que el sistema, o lo que se está pagando son estas funcionalidades del sistema, y van a salir tanto, ahí no tengo tutía de que si hay un cambio o si el cliente cambia alguna cosa, tengo que cambiar el contrato. O tiene que estar dentro de las cláusulas del contrato o tengo que hacer un contrato diferente.
porque eso el cliente no me lo va a pagar. Entonces, generalmente, si yo tengo un contrato definido, si de cierta forma la forma de contratación, ¿no?, con el cliente requiere de que yo tenga especificado cuáles son los requisitos del sistema y que el cliente va a pagar por esos requisitos, no voy a tener otra que hacer un proceso dirigido por planes, porque yo voy a medir mi avance en relación a ese contrato. Hoy en día hay cosas que se hacen, pero requieren mucha confianza dentro del cliente y del equipo de desarrollo, que lo que se tiene, que también se tienen con empresas que brindan otro tipo de servicios, es se tiene un contrato de horas. Entonces, lo que dice el cliente es paga por determinadas horas de desarrollo y lo que entre, digamos, de acuerdo, o sea, dice, bueno, yo contrato un paquete de ciertas horas y bueno, y en esas horas vemos qué es lo que entra del producto, ¿no? Y lo vamos decidiendo en conjunto con el equipo de desarrollo. ¿Qué les parece eso? Yo les digo que hay empresas que funcionan así. ¿Qué les parece que esas empresas o que esos equipos tienen en particular para poder funcionar bien de esa forma y qué otros equipos podrían no funcionar bien de esa forma? La metodología, porque tipo, no tenés nada fijo. Si lo que importa en realidad es qué podría llegar a entrar en esas horas, que el cliente de repente pueda agarrar y decir, no, mira, esta utilidad no es tan importante como esta, prefiero esta. O sea, les permite jugar con eso. Si Bien. es algo planificado, ya sabes que si se genera un cambio, que es lo más probable, porque por algo el tipo no te especificó qué cosas quería. No, está bien, está bien. Igual mi pregunta iba por otro lado. O sea, lo que dice el compañero es, de cierta forma, tener un contrato por horas ayuda a que el cliente pueda decir, bueno, quiero esta funcionalidad en vez de esta e ir intercambiando figuritas. Ahora, para que eso sea posible, el equipo de desarrollo, ¿tiene que tener alguna característica en particular? Bien, debería poder mostrar los avances al cliente. ¿Qué más? Tendría que ser experto también, ¿no? Porque si tiene un límite de horas y el cliente, no sé, 200 horas por decir algo, y el cliente quiere una funcionalidad que para él es prioritaria, si no es muy experto, el equipo de desarrollo le puede ya costar en realidad estar 200 horas, en realidad investigar nada más y no hacer nada de código. Bien, lo que dice el compañero es si el equipo no es muy experto en lo que tiene que realizar, puede ser de que gaste muchas horas investigando y que realmente no produzca nada. Entonces, bueno, y el cliente quería una determinada funcionalidad y con esas horas, digamos, no dio para hacer esa funcionalidad. También, pero ¿qué más? ¿Nada más se les ocurre? Para que esas cosas funcionen hay que tener mucha transparencia entre el equipo de desarrollo y el cliente. Porque el cliente puede decir, fenomenal, yo tengo tantas horas. Él no sabe qué se puede construir con esas horas. O cuánto producto de software puedo llegar a tener junto con esas horas. Entonces ahí hay una confianza del cliente en que esas horas de desarrollo se van a gastar de forma productiva y que se van a gastar realmente. Porque, digamos, hay una relación de lo que se llama confianza, ¿no? En donde uno le puede decir al cliente, no, mirá, esto en vez de llevarte, o sea, realmente él lleva 50 horas, pero le cobro 100. ¿No? Entonces, ahí hay una confianza muy grande del cliente donde dice, bueno, yo voy a confiar en que vos estás haciendo lo mejor con esas horas que yo te estoy dando. ¿Ah? Y que el equipo sea transparente también con eso, no solamente el Project Manager o el Product Owner o el Scrum Master, sino que cada una de las personas dice, bueno, vos tenés asignadas tales funcionalidades y vas a estimar realmente el tiempo que te lleva a realizarlas. Y no vas a estimar de más para quedarte haciendo la plancha la mitad del sprint, ¿no? Entonces, ahí requiere una gran confianza para que ese tipo de contratos puedan realmente funcionar, ¿ah? Y requiere que el equipo sea transparente para con el cliente, para cuando surgen problemas, para cuando realmente, no sé, por ejemplo, estimamos y me sobraron horas. ¿Qué hago? ¿Las escondo y no le digo nada al cliente? ¿O le digo al cliente, mira que me sobraron horas, pues podemos agregar tal otra cosa? Entonces,
esa confianza es la que permite que después el cliente tenga confianza en decir, bueno, yo sé que vos de las horas haces el mejor uso. Pero requiere una conducta que no todo el mundo tiene, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Por eso hay una relación de confianza y por eso el cliente está dentro del equipo de desarrollo, por eso el cliente muchas veces participa de lo que son las planificaciones de los sprints, ve los problemas que vienen surgiendo, o sea, es parte, digamos, del equipo. Bien, dice, el desarrollo ágil se centra en los talentos y habilidades de los individuos y adapta el proceso y personas a equipos específicos. Esto es, cada equipo, de cierta forma, va viendo qué es lo que para su equipo funciona y qué es lo que no funciona. Lo que funciona lo mantiene y lo que no funciona lo cambia. Y eso es una característica de un equipo autogestionado que no sé si lo vamos a... que vienen acá. Bien, entonces, sí. Cuando ponele los requerimientos no están del todo claros también. También puede, sirve usar metodologías ágiles. Y sí, mejor, porque muchas veces cuando no están claros, hay veces que es necesario o realizar un prototipo o realizar una pequeña versión y ponerla en producción para que se aclaren más y que el cliente tenga una mejor idea, o sea, de tener eso funcionando o que el cliente incluso esté en las discusiones. Si los requisitos no están claros, en la reunión de planificación del sprint, a quien le toque esa funcionalidad va a decir, yo esto no sé bien qué es lo que tengo que hacer. Y ahí el cliente participa y es el que responde las dudas de los requisitos, es el que responde qué es lo que se espera de esa funcionalidad. Si el cliente no participa, difícil. Bien, entonces, los equipos ágiles están formados por lo que se llaman equipos autogestionados. Espera, vuelvo atrás. Entonces dice, son equipos disciplinados con total autonomía, o sea, es justamente eso. Yo tengo la bolsa de horas y decido cuál es la mejor forma de invertir esas horas de acuerdo a lo que tengo que hacer. En base a qué es lo que quiere el cliente y cuál es el mejor producto que puedo construir de la mejor forma. Dice, se espera mayor responsabilidad al momento de cumplir con los compromisos que se han fijado, o sea, si a una persona le toca desarrollar una determinada cosa, esa persona tiene que comprometerse con esa funcionalidad. Y no vale la excusa de, no, llegó el final del sprint, pero yo no entendí al final qué era lo que había que hacer. O, la verdad que para mí era muy difícil hacer esto en un sprint, a mí me va a llevar más tiempo. O, vos sabés que tuve un problema en el segundo día y se me cayó tal herramienta o no funciona más. O sea, hay que tener muy buena comunicación y las personas tienen que ser realmente autónomas y lograr comunicar si tienen un problema, si hay una mala estimación, si hay un error de entendimiento, que eso a veces no con todo el mundo es posible, ¿no? Las personas incluso tienen que ser entrenadas para trabajar de esa forma. Dice, se espera que se tomen riesgos razonables y que aprendan a través del error y la introspección. O sea, bueno, perfecto. Todos cometemos errores, lo importante es sacar a la luz cuando algún error se comete y bueno, el error es del equipo, no es de la persona y buscamos la forma de mejorarlo para la siguiente iteración. Dice, la autoorganización no es una opción en Scrum, es un principio básico, sin ella nunca tendremos equipos de alta performance. ¿No? Bien. Bueno, ¿alguno conoce Extreme Programming? No menciona el libro, pero... ¿Alguien conoce algo? Nada. Bueno, Extreme Programming fue así como, o sea, es un proceso. Cuando se desarrolló era un proceso de desarrollo ágil, que estaba bien especificado, que no dio resultado. O sea, lo que pasó fue que cuando se llevó a la práctica Extreme Programming, ahora vamos a ver algunas de las prácticas que tiene Extreme Programming, realmente los equipos les costó mucho trabajar de esa forma, ¿no? O sea, de justamente ser muy autónomos, de algunas prácticas ahora las vamos a ver, y fracasó, ¿no? O sea, realmente hoy en día pocos equipos trabajan con programación extrema. Lo que se logró rescatar de Extreme Programming son buenas prácticas que, dependiendo del caso, en algunos proyectos de desarrollo ágil se pueden introducir o no. Entonces, por ejemplo, bueno, dice, es uno de los métodos ágiles con gran influencia, desarrollado a fines de los 90. Extreme Programming dice, toma en extremo el enfoque de desarrollo iterativo. Entonces, ¿qué dice? Nuevas versiones builds pueden generarse varias veces por día y introduce el concepto de lo que es integración continua, ¿no? O sea, que yo a medida que voy desarrollando voy integrando con la versión original. Dice, los incrementos son entregados a los clientes cada 2 semanas, planteaba cada 2 semanas, pero eso relativo. Y dice, todas las pruebas deben ser ejecutadas para cada versión y la versión es aceptada únicamente si todas las pruebas se ejecutan satisfactoriamente. O sea, era muy basado en tener todas las pruebas del sistema automatizadas, ¿no? O sea, absolutamente todas. Vos desarrollabas una unidad
Tenías las pruebas correspondientes a esa unidad y las pruebas correspondientes a la integración de esa unidad con el sistema como tal. Entonces, algunas de las prácticas, bueno, esto es ciclo de liberación, que es muy parecido a un desarrollo incremental como tal, descomponer historias en tareas. Bueno, introduce el concepto de user stories, ¿no? O sea, fueron los primeros que introdujeron ese concepto, que después fue adoptado, digamos, por Scrum y otras metodologías ágiles. Y a ver, algunas prácticas que están buenas. Por ejemplo, XP tenía lo que se le llama desarrollo dirigido por pruebas o TDD, Test Driven Development. ¿Qué es lo que significa? Dice, yo antes de desarrollar cualquier unidad, voy a desarrollar, porque las pruebas son automatizadas, voy a desarrollar las pruebas para esa unidad y después voy a desarrollar la unidad. Entonces, cuando tengo la unidad desarrollada, ya tengo las pruebas que me prueban, digamos, esa unidad. Después yo puedo agregar más pruebas y demás. El tema es que lo que me facilita es, o sea, digamos, el principio de TDD es, yo tengo que tener muy claro cómo esa funcionalidad tiene que funcionar, porque tengo que hacer las pruebas que van a probar esa funcionalidad y después de eso recién voy a implementar. O sea, no me voy a alargar a implementar antes de tener súper clara la funcionalidad que tengo que realizar. Entonces, mismo cuando estaban haciendo las pruebas surgen dudas de, ¿y acá el entero es de entre tanto y acá cómo es que, ¿no? Entonces, el ejercicio de realizar las pruebas antes del desarrollo hace que hagas un ejercicio de análisis de los requerimientos de ese desarrollo y dejar tipo bien al detalle los requerimientos de lo que sea que tengas que desarrollar, una funcionalidad, un método, bla, bla, bla. El tema es que es una metodología donde el ser humano, y como hoy en día, digamos, se desarrolla software, desgraciadamente, dice, bueno, analizo muy poco y me tiro a picar código y después veo, ¿no?, cómo es la cosa y veo si tengo que refinar alguna cosa o no. Y eso me lleva a código generalmente de mala calidad, que no es mantenible y que si no pensé, por ejemplo, en las pruebas, probablemente el código contenga algunos defectos que podría haber evitado al momento de la implementación. Esta técnica hoy en día ha evolucionado a algo que se llama Behavior Driven Development. No sé si la escucharon nombrar en algún lado, pero es medio parecido, que es, de cierta forma, de lo que se espera que haga el sistema. El Behavior Driven Development se basa en lo que se le llaman los criterios de aceptación de las historias de usuario, ¿no? Si yo especifico mi sistema con historia de usuario, que después en requisitos vamos a ver bien eso, me baso en los criterios de aceptación de las historias de usuario para generar las pruebas y en base a eso genero el código de mi programa. Y hay herramientas que sirven para especificar pruebas en un lenguaje determinado y hoy en día se están dando muchas charlas de Behavior Driven Development y está siendo bastante utilizado. Pero bueno, deriva de lo que es el Test Driven Development. Una pregunta. Sí. O sea, eso a mí no me queda claro, tipo, si es ágil o no, porque en realidad... ¿Si es qué? Si es ágil o no, porque vos en realidad, o sea, es ágil porque una vez que lo tenés, después implementás, probás y tal. Pero el analizar los requerimientos bien, o sea, tan exhaustivamente al punto de hacer la prueba antes de ver nada del código, eso no parece ser muy ágil a priori, digamos. Lo que dice el compañero es, si tengo que analizar los requisitos tan al detalle, ¿no?, de que tengo que generar todas las pruebas antes siquiera de picar una sentencia de código, no parecería ser muy ágil. ¿Ya qué dicen? A mí me parece que en realidad la parte de ágil va en que vos definís una funcionalidad básica que después la podés agrandar, pero obviamente que lo que vas a hacer, tenés que tener claro que lo que vas a hacer. ¿No? Allá el compañero dice... Chiquito, concreto, que funcione, y eso lo haces ágilmente, o sea, lo haces y después vas a hacer más cosas. El compañero allá del fondo dice... Cuando voy a implementar en teoría algo chiquito, ¿no?, o de cierta forma manejable. Si no tengo muy claro qué es lo que voy a implementar, medio difícil que me ponga a implementar algo que no tengo tan claro, ¿no? Más o menos eso. Después si eso crece o evoluciona y demás, ya es otro tema. ¿El resto qué opina? Evitás que crezca con una conducta indeseada de principio. Evitás que crezca con un código de mala calidad desde un inicio, ¿no? O con algo... ¿Qué más? Sí. Para mí, en realidad, en teoría, es lo mismo. Si vos hacés las pruebas, o sea, hacés los tests una vez terminado el código, digamos, posiblemente vayas a tener que corregir algo del código. Porque no pasó algún test, por ejemplo, de algún caso que te perdiste. Sin embargo, si lo haces así, ese test no lo vas a tener.
si planteas bien los tests de cómo tendría que funcionar tu software, cuando pasás a la implementación, bueno, no, ahí también podés. El análisis lo vas a tener que hacer siempre, pero siempre vas a tener que ver que corresponda con la realidad que te están planteando y lo que estás solucionando. Eso también. Una cosa, Sí. cuando haces tipo los test, no estás evitando todo eso de hacer la documentación, porque la persona que está haciendo el test está metiendo de bomba en qué utilización quiere del cliente. Entonces estás evitando todo eso de hacer exhaustivas documentaciones, que es lo que tendría un aspecto de los dirigidos por planes. Las ágiles evitan también hacer Claro. tanta documentación. Y evitan eso porque dejas el tipo que hace el test se va a encargar de hacer el desarrollo de esa funcionalidad. Lo que dice el compañero es, de cierta forma, mientras estoy pensando las pruebas o estoy pensando los tests, estoy de cierta forma documentando cómo el sistema se tiene que comportar. Por eso está el enfoque de ahora que se llama Behavior Driven Development, ¿no? O sea, basado en el comportamiento que tiene que tener el sistema, planifico las pruebas para después implementar la funcionalidad. Pues por acá decían, pero si después las pruebas las voy a tener que hacer igual, o sea antes o después de desarrollar el código, sí. No, es algo basado en mi experiencia, que por lo general los tests son algo que o sea, mucha gente no se embola a hacer, porque vos pensás que, bueno, con un par de casos o algo Ya funciona. el caso que vos pensaste y que lo tenés pensado, funciona. Y por lo general se dejan para lo último y no se hace bastante exhaustivo. Capaz que si lo haces de esta forma, te estás obligando a pensar absolutamente todos los casos. No sé. Sí, lo que dice el compañero es, basado en la experiencia que él tiene, lo que muchas veces pasa es que desarrollamos y después hacemos 1 o 2 test, o a veces no hacemos ninguno, ¿no? Y vemos si compila, y si compila lo enganchamos ya con el resto. Yo he visto muchos de esos casos. Y haciéndolos antes, digamos, me aseguro tener un testing mejor que si los hiciera después. A veces lo que pasa también es, muchas veces llego con el agua al cuello, ¿no? Y espero que funcione lo principal y no me gasto en realizar otros test de otros comportamientos, o no me gasto incluso en pensar qué otros usos podría tener el sistema que no fueran capaz los principales o los más adecuados. Es decir, bueno, a ver, pero ¿y acá si el cliente utiliza esta funcionalidad con tal cosa? ¿Cómo tendría que el código, por ejemplo, responder a errores, a malas utilizaciones y demás? ¿Qué opina el resto? ¿A alguien le sigue pareciendo no ágil? O sea, dirigido por un plan seguro que no es porque lo vas haciendo como de a pedacito. De a pedacito. Yo no estoy analizando, no voy a hacer las pruebas de todo el sistema, ¿no? Voy a hacer las pruebas de esa cosita chiquita, de ese incremento o de lo que le tocó a ese desarrollador en particular. Claro, y además hacer capaz que los test antes te da como más conocimiento también de lo que tenés que hacer. Entonces está... La compañera dice, hacer los test antes te da más conocimiento de lo que tenés que hacer después, porque es como que te empezás a imaginar cómo el sistema va a ser utilizado. Exacto, como ponerse el sombrerito de tester, ¿no? O sea, cuando digo, bueno, vamos a suponer que yo voy a probar una funcionalidad que no es la que yo desarrollé y me pongo el sombrerito de tester, le doy de bomba, ¿no? O sea, de todos los casos que se me ocurren, pienso en todas las posibles formas de utilización, buenas y malas, ¿no? De este código. El tema es que eso requiere, muchas veces lo que nos pasa es que tenemos pereza de sentarnos a pensar qué es lo que tenemos que hacer y nos lo ponemos a hacer y pensamos mientras lo estamos haciendo. Y el No. código seguro se vuelve más legible también, porque en principio tenés como una idea más clara. Dice, el código se vuelve más legible. Nosotros el año pasado en las jornadas de ingeniería de software tuvimos un taller con un muchacho que trabaja con DevOps. No sé si alguien escuchó hablar de DevOps. ¿Alguien sabe algo de DevOps? Puede ser. A ver. Es como automatización está más, lo que conozco yo por lo menos está más orientado a la infraestructura, no sé, automatización de configuración de infraestructura y todo ese tipo de cosas. Orientado a la automatización de infraestructura. En realidad es así, DevOps surge, voy a hablar de eso y después voy a seguir medio rápido porque es interesante. DevOps surge del momento en el cual, no sé si, dependiendo de la empresa que tenga cada uno, o sea, las metodologías ágiles nosotros teníamos, a mí me encantó el taller de DevOps y la charla de DevOps. Nosotros tenemos el cliente, ¿no? Tenemos el equipo de desarrollo, ¿ah? Y después tenemos operaciones, lo que se le llama operaciones. ¿Alguien tiene esta estructura en su empresa?
Sí, operaciones, son, por ejemplo, yo estoy desarrollando y le pido infraestructura que me deploye la aplicación con tales servidores y que me redirija el tráfico para tal lado, y o sea, hago como la puesta en producción, pero paso a otro departamento, o sea, desarrollo se lo pasa a operaciones, ¿no? Y operaciones es el que dice, mira que esto se cayó el servidor y no funcionó con tanto tráfico y no sé cuánto, tuvo un problema. ¿Conocen a alguien? O sea, que operaciones es infraestructura, ¿no? O los sysadmins, ¿no? ¿Nadie tiene en su empresa separado así, tipo desarrollo, e infraestructura, sysadmin, operaciones? Sí. Yo me acuerdo que esa charla lo que me quedó Ah, ¿vos estuviste el hecho? había sido como en realidad la facultad te enseña todo menos a levantar algo. Vos acá Claro, el desarrollo le dice, bueno, levántame esto, y bueno, ¿y con qué versión de tal cosa? ¿Y esto Java de qué versión tiene? ¿Y esto sobre, y cuánto tráfico? O sea, todo lo que requiere operaciones, digamos, de desarrollo, y dice, yo qué sé, yo hice. Fíjate vos, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas? Y cómo que, ¿no? Y muchas veces el desarrollador no sabe ni qué versión de cosas y en qué servidor, o sea, si tengo que tener un Tomcat de no sé de qué versión o vaya no saber. Entonces, se deslinda. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Las metodologías ágiles lo que hicieron fue hacer que este equipo fuera uno, ¿no? Y que el cliente cada vez trabajara más con el desarrollo, porque acá habían como muchas peleas y cosas y problemas y malentendidos. Entonces, las metodologías ágiles lo que hicieron fue, vamos a hacernos amigos y vamos a trabajar todos en conjunto. Y lo que hizo DevOps es decir, bueno, vamos a ser amigos con el equipo de desarrollo y a trabajar todos juntos y bueno, que al final trabajemos todos juntos. Entonces, ¿qué es lo que tiene DevOps como lema? Es fenomenal, desarrollo implementa, pero a su vez pone en producción, ¿no? O sea, lo que no pasa acá por este filtro y demás. No, desarrollo directamente tiene integración continua y deploy continuo. O sea, se le llama, la gente que trabaja con DevOps tiene deploy en producción, ¿no? Continuo. ¿Ah? Entonces yo desarrollo una funcionalidad, la integro y la pongo en producción. Y esto es un tema, ¿no? O sea, es decir, tengo que estar muy seguro de lo que estoy poniendo en producción para decir, no estoy rompiendo nada, no estoy matando la aplicación que está hoy en día en producción. Entonces, para que esta estructura funcione, si yo no tengo test automatizados de cada uno de los incrementos que hago y que cada vez que integro una funcionalidad del sistema, esa unidad tengo la certeza de que está completamente probada y que no está rompiendo nada, o sea, lo que hago es correr todos los test automatizados de todo el sistema integrado y de eso asegurarme de que no rompe nada, difícil que yo pueda tener un esquema de este tipo. O sea, difícil que pueda trabajar con DevOps. Entonces, DevOps lo que tiene es integración continua, deploy continuo y no funciona si yo no tengo todo el sistema automatizado, porque si no, no puedo tener la certeza de que lo que estoy poniendo en producción no me va a romper nada. Entonces, la gente que trabaja con DevOps muchas veces trabaja con Behavior Driven Development o Test Driven Development. ¿Por qué? Porque las pruebas las tengo que tener sí o sí, sea antes o después. O sea, no puedo liberar una unidad, integrarla a la rama de desarrollo actual o a la rama que está en producción si esa unidad no tiene las pruebas correspondientes. Y si esa unidad no pasa el test de regresión de todas las pruebas, y eso tiene que estar automatizado. O sea, en el momento que yo subo ese cambio o esa, no sé, lo que sea que esté desarrollando, en el momento que hago un push, corre toda la batería de pruebas. Y eso es de forma automatizada. Y ahí me dice, no, esto te hizo conflicto con tal cosa o esto no está pasando tales pruebas que ya existen. Entonces, este esquema, ¿no?, que hoy en día es como que se está utilizando mucho, no funciona sin eso. Entonces, está bueno que nos acostumbremos a hacer las pruebas porque... Bien, después, ¿qué más? Bueno, integración continua, ninguna de las tareas es terminada, se debe integrar con todo el sistema. Luego de cada integración, todas las pruebas unitarias deben ser ejecutadas con resultados exitosos, o sea, es parte de Extreme Programming. Lo que pasa es que en su momento, cuando salió Extreme Programming, no había un uso tan sostenido de herramientas de automatización. O sea, en los 90 no había. Entonces, fue como muy difícil sostener esta estructura. Hoy en día, con DevOps, muchas prácticas de Extreme Programming se utilizan. Bueno, había programación por pares, ¿no? Desarrolladores trabajaban de a pares, revisándose el trabajo mutuamente y proporcionando soporte para realizar siempre un buen trabajo. O sea, mientras alguien escribía el código, el otro estaba revisando el código,
¿no? O sea, era como se hacía una actividad de inspección o de testing en el momento de programar. Después, ¿qué más? A ver. Ritmo sostenible. Decía, gran cantidad de horas extras son consideradas inaceptables. El efecto neto a menudo reduce la calidad del código y a mediano plazo la productividad. O sea, si para llegar al final del sprint tengo que meter no sé cuántas horas extra, algo tengo que cambiar en mi proceso porque eso no es sostenible a largo plazo. La gente baja la productividad, el equipo se desanima, bueno, hay una cantidad de cuestiones psicológicas que es necesario mejorar. Bueno, entonces, prácticas influentes en, supongo yo que será metodologías ágiles, no sé, me faltó el título en esa, en esa diapositiva. Dice, bueno, XP tiene un foco técnico, prácticas claves, refactorización, desarrollo dirigido por pruebas, programación por pares. ¿Por qué eso de por pares? ¿Por qué de a 2, no de a 5? No, bueno, está. Eso también es un tema, ¿no? ¿Por qué de a 2 y no de a 3 o de a 4, ¿no? Lo que se vio es que en el desarrollo por pares, o sea, si bien era el tiempo de 2 personas desarrollando el código, eran 2 cabezas pensando sobre un mismo problema y sin querer uno ayuda al otro a tener el código mantenible. O sea, era como que esos errores típicos que uno comete a la hora de programar, el otro lo va advirtiendo y se mejora la calidad del código al momento de ser escrito con programación por pares. O sea, y los dos tienen experiencias distintas, o sea, justamente la programación por pares se trata de que los pares no sean siempre los mismos, entonces se van retroalimentando unos de otros, pero ¿por qué no 3 sino 4? Y bueno, ahí viene un tema de escala de equipos, ¿no? Cuanto más personas trabajan en una actividad, a veces la comunicación puede ser más compleja, 2, es un número no tan grande. O sea, por ejemplo, uno dice, cuando se agrega una persona al equipo, por ejemplo, si yo tengo un equipo de 3, agrego una 4ª persona, ¿estoy agregando eso de productividad? No necesariamente. Porque las líneas de comunicación aumentan, los conflictos aumentan, entonces en realidad no es proporcional, no es directamente proporcional. Depende de las actividades de cada persona. Depende de las actividades también. Tenés 2 personas que trabajan bien autónomas o no sé, no son beginners en lo que es la programación, quizás te conviene no ponerlos juntos y poner a principiantes. Sí, no, muchas veces la programación por pares sirve un junior y un senior, ¿no? El junior codificando y el senior, o al revés, ¿no? Y uno aprende del otro, ¿no? Entonces es como que haces una actividad de coaching y de entrenamiento a su vez de que mejoras las prácticas de cada uno. O sea, tiene como varios beneficios, ¿no? O sea, Porque si no puedes llegar a aprender. sí, puede, o sea, es 2 personas haciendo una misma tarea que la podría hacer una, entonces ahí hay un tema de productividad que se puede perder. Hay que evaluar, o sea, hay Extreme Programming, o sea, de programación por pares, bien utilizado y mal utilizado. Uno tiene que medir, a ver cómo le va y ver si es algo que le produce beneficios o no. Bueno, estas cosas estudien del libro porque van para el parcial, ¿tá? Las prácticas de refactorización, de desarrollo dirigido por pruebas y de programación por pares. Ya hablé mucho del desarrollo dirigido por pruebas, pero vean las otras 2 que también van. Bien, y de esto voy a ver en qué hora estoy. A ver si... No, vamos media hora. Bueno, entonces, lo que les comenté al principio de la clase es que lo que es gestión de proyectos ágiles, si bien la parte mismo de gestión la van a dar bien al final del curso en lo que es gestión de proyectos, vamos a hablar un poco de lo que refiere a lo que tiene que ver con el modelo de proceso, con los procesos ágiles. Entonces dice, la gestión de los proyectos ágiles, dice, la principal responsabilidad de los líderes o jefes es gestionar el proyecto de tal forma que el software sea liberado en fecha y dentro del presupuesto planificado para el mismo. O sea, eso es como, históricamente, el líder de proyecto tiene esa responsabilidad, ¿no? Si el software no salió en la fecha adecuada o con el presupuesto planificado, alguien le va a caer al project manager, ¿no? O sea, le va a decir, bueno, ¿acá qué pasó? ¿No? ¿Hubo algún problema? ¿Qué fue? El enfoque estándar para un líder de proyectos, o sea, de ese tipo, es el de dirigido por planes, ¿no? O sea, porque de cierta forma medimos el avance en relación al plan que tiene un presupuesto y tiene un tiempo asignado. La gestión de los proyectos ágiles requiere un enfoque diferente, el cual se adapte al desarrollo incremental y a las prácticas usadas en los métodos ágiles. O sea, ya no vamos a tener un líder de proyecto en donde sea el líder de proyecto el responsable de que el software sea liberado en fecha y dentro del presupuesto, sino que eso va a recaer al equipo.
y no al líder de proyecto en particular, o lo que sería el Scrum Master, que no es la figura del líder de proyecto, pero cumple más o menos con eso. Entonces dice, Scrum es un método ágil que se enfoca en la gestión del desarrollo iterativo más que las prácticas ágiles específicas. O sea, nosotros habíamos visto, por ejemplo, refactorización es una práctica del desarrollo ágil, ¿no? Programación por pares es una práctica de desarrollo ágil. Integración continua también es una práctica de desarrollo ágil. Esas son prácticas que refieren más a aspectos técnicos, pero no aspectos de gestión, de cómo voy a gestionar el proyecto de desarrollo de software para cómo es que lo voy a organizar para cumplir con el objetivo. Entonces, generalmente la gestión de un proyecto ágil comprende 3 fases. Hay una fase inicial, ¿ah?, donde la idea es, bueno, vamos a construir un producto de qué tipo. De este tipo y más o menos va a tener estas cosas. Pero es a grandes rasgos, ¿no? O sea, es como que tengo la visión del producto, de lo que voy a desarrollar en ese ciclo de desarrollo, ¿no? Entonces se establecen los objetivos generales y el diseño de la arquitectura, ¿no? O sea, voy a hacer un diseño en alto nivel. Después se compone de varios ciclos de sprints, ¿no? En donde después de la fase inicial se sigue una serie de iteraciones en donde se desarrolla un incremento del sistema en cada uno. O sea, voy a partir el sistema en incrementos. Los incrementos pueden variar después, ¿no? Pueden desaparecer, aparecer otros y demás. Seguido, después de esos ciclos de sprint, viene una fase de clausura en donde se cierra el proyecto, se completa la documentación y se evalúan las lecciones aprendidas del mismo. Ese es el ciclo general de Scrum, ¿no? Como proceso de gestión de proyectos ágiles. Bien, elementos de Scrum, ¿ah? Como verán, no están descritos porque quiero que los lean del libro, ¿tá? Pero si tienen alguna duda de alguno de esos elementos, lo podemos charlar ahora, ¿tá? ¿Qué elementos tiene Scrum? Tiene un equipo de desarrollo, que el equipo de desarrollo tiene ciertas características, que si alguno tiene dudas las podemos charlar. Tenemos lo que se le llaman incrementos del producto o potencialmente entregables. Tenemos un Product Backlog, tenemos un Product Owner, tenemos un Scrum Meeting, tenemos Scrum Meetings, tenemos un Scrum Master, tenemos Sprints y tenemos Velocity como elementos de Scrum. ¿Alguien tiene duda de alguno de esos elementos de Scrum? Sí. Sí. ¿Velocity no lo mencionan? Bueno, está. Lo podemos, ¿eh? Está. Chan, chan. ¿En un cuadrito? Página 85, el cuadro de ahí abajo de todo. ¿Cuánto? Página 85, el cuadro que hay es la definición abajo de todo. No voy a hablar de todos. Díganme de alguno que quiere que comenten, que sea el que más tengan dudas o el que tienen... El tercero, el Product Backlog. ¿Sí? Bueno, de cierta forma, como veíamos antes, ¿no? Tenemos una fase inicial, dice que se genera un esquema de la planificación en donde se establecen objetivos generales del proyecto y el diseño de la arquitectura del software. Ahí empiezan a aparecer todas las cosas que el software tiene que tener, ¿no? Entonces, después de tener ese conjunto de cosas, empiezan los ciclos de sprint, ¿no? Donde una serie de iteraciones donde se desarrolla un incremento del sistema en cada una. Lo que va a tener el Product Backlog es la lista de elementos que componen todo el sistema que de cierta forma yo generé en esta fase inicial y que se va a ir actualizando y va a ir mutando y va a ir evolucionando a lo largo del proyecto de software, en donde yo voy a tomar del backlog las cosas para desarrollar en un determinado sprint. ¿Y cómo ese backlog se va a organizar? Lo voy a tener que priorizar de acuerdo a qué funcionalidades son más importantes para el cliente, de acuerdo a aquellas cosas que capaz que me representan un riesgo para la arquitectura o representan un riesgo técnico y tengo que averiguar qué tecnología voy a utilizar o cómo es que lo puedo integrar al resto del sistema. ¿Ah? Entonces, el Product Backlog es como la pila de todas las cosas que tengo pendientes para desarrollar y que en lo que vendrían a ser las reuniones de planificación de cada sprint voy a tomar los primeros elementos del Product Backlog hasta que llene el sprint de acuerdo a la capacidad que yo tengo en ese sprint para realizar o para desarrollar. Entonces el Product Backlog es eso. ¿Qué más? ¿Quieren que hable de alguna cosa más?
¿Alguien quiere agregar más algo del Product Backlog? Que tenga experiencia, ¿sí? Una pregunta. Sí. ¿El Product Owner es el cliente? ¿El Product Owner es el cliente? Cliente, representante del cliente. ¿Quién más? Cliente o usuario, ¿no? Son dos cosas distintas también. Bueno, comento ahí el... ¿Alguien quiere comentar algo del Product Owner? ¿No? Que sepa algo, ¿no? Bueno, el Product Owner es la figura, o sea, es de cierta forma, puede ser el cliente, puede ser un usuario, puede ser alguien del equipo de desarrollo, pero esa persona lo que tiene que tener claro es la visión del producto, o sea, tiene que tener claro el negocio. Por ejemplo, si estamos haciendo un sistema de caja para un supermercado, esa persona tiene que tener claro cómo funciona el negocio de los supermercados, ¿no? Y que sea capaz de decir, esta funcionalidad es más importante que esta otra. Y esto genera más valor para el cliente o para el usuario que esto otro. Entonces, el Product Owner es el que trabaja en conjunto con el equipo, ¿tá? Para ayudar a priorizar los requisitos, para ayudar a definir los requisitos, ¿no? Decir, bueno, qué es lo que se espera de ese requisito y demás, y participa en las reuniones de planificación decidiendo qué es lo que, o sea, decidiendo no, negociando, porque a veces que no es solamente la decisión del Product Owner, negociando cuáles van a ser las funcionalidades que van a formar parte de ese sprint y cuáles no. Puede ser un cliente, puede ser un usuario experimentado. Si no tenemos ni clientes ni usuarios, puede ser una persona que conozca el negocio o una persona que pueda, o sea, que tenga la capacidad de priorizar, definir requisitos, sacarles dudas al equipo de desarrollo acerca de qué es lo que una funcionalidad debería hacer y qué no, regulaciones, cosas de negocio, y trabaja, y el Product Owner muchas veces valida, después de que el incremento está desarrollado, es el que valida que esa funcionalidad está ok o no. ¿Cuál es la diferencia entre Scrum Master y Project Manager? El Scrum Master, porque ¿qué es lo que pasa? Se dice que el equipo de desarrollo Scrum es autogestionado, como los equipos ágiles, ¿no? Entonces, el Scrum Master, de cierta forma, se le dice que es un facilitador, ¿tá? Y es la persona que ayuda a que el equipo se organice, pero no es esa persona donde dice, vos vas a hacer determinada funcionalidad, vos vas a hacer esta otra, vos vas a hacer esta otra. O sea, el equipo se autogestiona y dice, por ejemplo, un miembro del equipo dice, bueno, ¿quién va a tomar, no sé, la funcionalidad, no sé, registrar usuario en cosas? Entonces alguien levanta la mano y dice, yo la tomo porque yo ya hice el registrar tal otra cosa, entonces me gusta hacer el registrar tal otro. Fenomenal. ¿Quién va a hacer? Pero no es digamos, el líder de proyecto, es el que asigna, digamos, las responsabilidades. El Scrum Master es el que facilita, por ejemplo, dirige las reuniones de planificación. Por ejemplo, después de que se termina el sprint, dirige la reunión de retrospectiva, pero no es el que decide qué cambios se van a hacer, qué cosas se van a cambiar, qué el equipo tiene que seguir haciendo, qué no. En Scrum no hay Project Manager. No hay Project Es Manager. autogestionado. Exacto. Igual la pregunta, pero no sé si está relacionado en realidad al último punto. ¿Se encarga en realidad de verificar el atraso de lo que llevan las cosas? Claro, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando el equipo cuando el proyecto se atrasa, el responsable no es el Scrum Master, el responsable es el equipo, ¿no? O sea, ahí la responsabilidad no recae, digamos, en una persona donde, por eso en algunas organizaciones es medio difícil, ¿no? Y muchas veces el Scrum Master tiene alguna cuestión del líder de proyecto, pero la idea es que el equipo sea el responsable de la asignación. Porque ¿qué pasa? Si yo te asigno una tarea y vos no sos el responsable de o sea, vos no estás comprometido con esa tarea, si vos después no llegás en fecha, la culpa es mía que te la asigné y no tú que no completaste el compromiso. La idea es que cada un miembro del equipo se compromete a realizar esa tarea de la mejor forma posible y en el menor tiempo posible. Entonces el compromiso ya va en cada uno de los integrantes. Entonces la responsabilidad, digamos, ya no es del líder de proyecto, sino que es del equipo. Por eso requiere que el equipo tenga un grado de compromiso, un grado de cierta forma de autogestión determinado que no lo tendría, por ejemplo, con un esquema diferente donde el Scrum Master es el líder de proyecto y dice, bueno, vos haces esto, vos haces lo otro. Vos haces lo otro. Pero una pregunta, o sea, el Scrum Master no se encarga también de ir viendo los atrasos que se tienen, más allá de que alguien... Sin duda, o sea, alguien, digamos, tiene que visualizar eso en el proyecto. El Scrum Master, por ejemplo, puede agarrar y recolectar métricas y mostrarlas al equipo. Pero no es el que decide
qué rumbo va, o sea, qué rumbo va a seguir el equipo, si están atrasados, qué es lo que van a hacer, si el equipo se queda más, eso es una decisión del equipo como tal. El Scrum Master sí puede tener un rol de ir mirando algunas métricas del equipo, ¿no? Tanto de productividad como de fechas, de atrasos, de entregas y demás. ¿Ese atraso tiene que ver algo con el último punto? Con el último punto, que es la velocity. ¿Alguien sabe lo que es la velocity? ¿Eh? La acabo de leer. Ah, a ver. Es tipo lo que vos podés cubrir del product backlog en un sprint. Lo que el equipo puede cubrir en ese tiempo. Bien. Tipo, si vos tenés eso bien calculado, no vas a sufrir atrasos con respecto a lo que prometés en un sprint. Bien. Lo que podría decirse del Scrum Master es que quizás lo que podría llegar a decir, me parece que si les esté yendo la mano con lo que quieren hacer en este sprint, tendrían que reducir la cantidad de funcionalidades, pero Ujú. Bien, lo que dice el... siempre se remarca tipo, el Scrum Master no es el jefe de nadie, sino que es tipo el que da sugerencias sobre... Muchas veces en los equipos ágiles el Scrum Master rota. Y el Scrum Master muchas veces desarrolla también, ¿no? O sea, hay veces que de cierta forma, por ejemplo, si es el responsable de seguir las métricas, facilitar las reuniones, una cantidad de cosas, eso lleva mucha carga de gestión. Entonces, capaz que no desarrolla al mismo ritmo que otros, pero muchas veces los roles son compartidos. La velocity, que lo van a dar en gestión de proyectos, pero es algo que es un concepto muy interesante. ¿Qué es esto? El compañero dijo, la velocity es, que en realidad no es exactamente eso, y ahora lo voy a explicar. La velocity es lo que el equipo puede realizar durante un sprint. En realidad eso es la capacity, que se basa en la velocity para decir, bueno, de acuerdo a la velocidad que el equipo tiene de desarrollo, qué es lo que me puede entrar o no en un sprint y cómo voy a hacer para definir el sprint. Entonces yo les pregunto, ¿en qué se mide? Si yo quiero decir, bueno, la velocity de mi equipo es tanto, o la capacity es tanto. O sea, la capacity es la velocity dividido el tiempo de un sprint, ¿no? Sean 2 semanas, 1 semana o lo que fuera. Si lo pensás por funcionalidades en tiempo, Ujú. las funcionalidades varían en su complejidad. Ahí va. El compañero dice cantidad de funcionalidades, ¿no?, que yo puedo desarrollar a lo largo del tiempo. El tema es que las funcionalidades como tales pueden variar. Puedo tener algo complejo, algo simple, algo grande, algo chiquito. Entonces, ¿en qué la mido? Porque se pueden usar se asignan puntos. Puntos. Dependiendo qué, o sea, basado en una estimación, en tu experiencia, qué es lo que cuánto te va a llevar a hacer determinada funcionalidad. Y eso. Dice puntos, y esos puntos, o sea, Y vos más o menos sabés que podés hacer determinados puntos por sprint. entonces la velocity es individual, es tuya, porque vos sabés que podés hacer tantos puntos por sprint, o es del equipo. Creo que es del equipo. Porque, o sea, también hay Es cosas un que promedio, dice el otro. no Sí. se pueden paralelizar, así que por más de que tengas la capacidad en realidad de hacerlo, tampoco vas a poder. Bien. No podrías postular, o sea, nada, vos tenés una funcionalidad, pero esa funcionalidad tiene varias ponderaciones, o sea, que, no sé, cuánto se comunica con una base de datos, cuánto se comunica en un sistema distribuido, cosas así, complejidad del código, etcétera, y ponderás, o sea, está, no sé, capaz que si es algo que no es un método que no se comunica con nada, que lo utiliza otra cosa, capaz que pondera menos en, no sé, en comunicación con otros lados. Entonces ahí, no sé, dependiendo del valor de ponderación que pongas, ahí vas a tener como una suma de todo ponderado y bueno, y eso te da un número. Está bien, pero el valor ese de ponderación es medido ¿en qué? Número. En un número. Claro, en 1 al 10, tipo, no sé, 10 es re complicado, no sé, comunicaciones por la ¿Se red. parecería a los puntos que vos más o menos estabas comentando? Bueno, porque ¿qué pasa? Hay una confusión muy grande en donde se dice que, por ejemplo, yo puedo decir la velocity es la productividad de una persona. Y alguien dice, bueno, está como asociado el concepto, ¿no? O es la productividad del equipo. Ahora, ¿en qué mido productividad? Generalmente productividad se mide en líneas de código,
¿no? O sea, en producto construido, ¿no? O sea, yo que estoy construyendo software. Bueno, ¿cómo mido el tamaño del software? Lo mido en líneas de código, ¿no? O en alguna otra medida, punto de función, lo que fuera. Ahora, el tamaño del código no necesariamente a más tamaño yo demoro más en hacerlo o a menos tamaño demoro menos. Hay veces que están cosas como la complejidad y demás. Y no es lo mismo el tiempo que yo demoro en realizar esa funcional que el tiempo que tú demoras en realizar eso, porque tenemos los dos experiencias diferentes y tenemos los dos expertise diferentes y tenemos los dos cuestiones diferentes. Entonces, la velocity, o también se puede pensar en el tiempo que uno demora en desarrollar una funcionalidad, pero es lo mismo. El tiempo que demora él no es el mismo tiempo que demoro yo. Entonces, la velocity no es ni tiempo, ni es productividad, ni es tamaño, ¿tá? Es una mezcla de todo eso junto, ¿tá? ¿Y qué es lo que pasa? La velocity es medida en relación al equipo, ¿tá? Se ve lo que el equipo logra realizar en una determinada unidad de tiempo, más que lo que cada persona puede llegar a realizar. Y uno puede tener una velocity distinta de la del otro, ¿no? Pero se sabe que el equipo en su conjunto tiene una velocidad de tanto. Entonces el equipo logró construir, y bueno, ¿qué es lo que logró construir? Muchas veces se utilizan lo que se llaman story points, ¿no? Puntos de historias o otras medidas, que en realidad esa medida es una mezcla de la complejidad de esa funcionalidad, por ejemplo, si tiene tantos accesos a la base de datos, o si es un algoritmo complejo, o si es una estructura simple. Es una mezcla de todo eso, de la complejidad de la funcionalidad, y es una mezcla también de la experiencia que tiene el equipo, porque el equipo varía su velocidad a lo largo del tiempo. Capaz que el primer sprint lograron hacer 5 story points y en el último sprint lograron hacer 20. ¿Por qué? Porque la experiencia cambió y ya conocen mucho más del producto, de las tecnologías, de una cantidad de cosas. Entonces, no es ni tamaño, o sea, es como una mezcla de todas esas cosas. Y de cierta forma, cuando el equipo cambia, la velocity cambia, ¿no? O sea, es una mezcla de cada una de esas cosas. Y lo que se trata de hacer es que cada persona mida de cierta forma su velocity y pues eso lo vaya incluso mejorando. Y bueno, es una de las medidas que puedo tomar para mejorar mis procesos, ¿no? La velocity del equipo. Y la capacity es, bueno, cuánto puedo hacer de eso, por ejemplo, historia de usuario y demás, dentro de un sprint, que es el periodo de tiempo que tengo. Bien. Estos son los ciclos de sprints en Scrum, cómo es que se realiza, ¿no? O sea, tengo el product backlog, selecciono los ítems del product backlog, planifico el sprint, ¿no? Ese sprint va a tomar cosas, o sea, voy a generar un sprint backlog para ese periodo, que van a ser 2 semanas o lo que sea. Voy a ejecutar ese sprint. Voy a tener un resultado de un software potencialmente entregable o no. Voy a hacer una revisión de ese sprint, que hablábamos de a veces se hacen retrospectivas, que fue bien, que fue mal, que voy a mejorar, y vuelvo a la siguiente reunión de planificación, donde selecciono los ítems y ahí sigo. Eso es como el proceso. Bien. El Scrum Master es un facilitador, dice concilia las reuniones diarias, gestiona el backlog de trabajo, registra decisiones tomadas, mide el progreso del proyecto, o sea, esas cosas, digamos, comunica con clientes y gerencias externas al proyecto. Es un facilitador, pero no es el responsable de la ejecución del proyecto. El responsable es el equipo. Todo el equipo asiste a una corta reunión diaria, o sea, los proyectos Scrum tienen daily meetings, eso lo van a ver bien en gestión de proyectos. Y después dice, en esas daily meetings lo que se hace es, se revisa lo que se tiene hecho de ese día y se ven problemas que hayan surgido en el corto tiempo. Entonces, en caso de aparecer problemas, pueden replanificar a corto plazo. Eso es para facilitar la comunicación del equipo. Bueno, esto no voy a demorar mucho, pero beneficios de Scrum. Bueno, los beneficios de desarrollo incremental dividido en partes fácilmente entendibles y gestionables. Requisitos inestables no trancan el progreso, ¿no? O sea, porque lo que hago es meto dentro del sprint las cosas que están claras y ayudo, o sea, el product owner ayuda justamente a estabilizar esos requisitos, pero como el proceso es iterativo, yo puedo tomar otras funcionalidades para realizar y no necesariamente tomar las cosas inestables. Clientes reciben a tiempo entregas de los incrementos. Se establece una confianza entre el cliente y el equipo en donde se crea una cultura positiva en la cual cada uno espera que el proyecto tenga éxito. Clientes reciben a tiempo de entrega, está. ¿Qué más? Bueno, y el tema del escalamiento, que fue algo que dijimos, bueno, fenomenal, Scrum sirve para
productos de pequeño o mediano porte, pero ya cuando tenemos sistemas grandes ya no cumplimos esas características de que, porque, por ejemplo, Scrum tiene una característica de que los equipos no deberían superar las 7 personas. Más o menos se dice que 7 es el número ideal para un equipo de Scrum. Mucho más de 7 hace que justamente la comunicación no sea tan efectiva, que haya problemas en la planificación y demás. Entonces dice, los métodos ágiles han probado ser efectivos para ciertos tipos de proyectos, equipos reducidos y ubicados en el mismo lugar físico con ciertas habilidades, etc. ¿Tá? Entonces, el escalar hacia arriba se refiere a la utilización de métodos ágiles para el desarrollo de grandes sistemas de software, o sea, ya no tengo que desarrollar uno chiquito, sino uno muy grande donde posiblemente tenga muchos equipos trabajando y de forma dispersa, ¿no? O sea, físicamente. Y escalar esa afuera se refiere a cómo los métodos ágiles pueden ser introducidos a lo largo de una gran organización con muchos años de experiencia en el desarrollo de software. Es decir, tengo un equipo funcionando con Scrum, bueno, ¿cómo hago para que toda la organización utilice Scrum? ¿Ah? Entonces dice, cuando se escalan los métodos ágiles es importante mantener una planificación flexible, liberaciones frecuentes y buena comunicación del equipo, donde hay veces que eso no es posible y se empiezan a mezclar cosas dirigidas por planes. A ver si dice acá. Bueno, y de los problemas dice, los métodos ágiles son más apropiados para el desarrollo de nuevos productos. A ver, ¿me faltó algo ahí arriba? Sí. Dice, la informalidad de los métodos ágiles es incompatible con la definición de contrato comúnmente utilizada en grandes compañías. Eso ya lo comentamos. Después, son más apropiados para el desarrollo de nuevos productos más que para el mantenimiento de los mismos. La mayor parte de los costos de las grandes compañías refieren a mantener sus sistemas de software ya existentes. Eso también hablamos con tema de documentación, cuando el equipo no es el mismo, etcétera. Y después dice, están diseñados para pequeños equipos que estén ubicados en el mismo lugar físico, porque requieren mucha comunicación y, por ejemplo, una de las cosas que están dentro de los procesos de Scrum son las daily meetings, donde todos participan de una reunión diaria, que si estamos en diferentes lugares y capaz que con usos horarios distintos también es complicado. Entonces dice, grandes compañías desarrollan software con equipos distribuidos a lo largo del mundo. Entonces ahí difícil mantener una metodología ágil. Dice, la mayoría de las organizaciones invierten más tiempo en mantener el software existente. Entonces, problemas clásicos, falta de comunicación, mantener a los clientes involucrados. O sea, ya cuando el producto se está construyendo, ahí el cliente generalmente está como motivado, ¿no? Estamos haciendo algo nuevo para la compañía. Ahora, cuando el producto está en producción, ya el cliente ya no se involucra tanto con el proyecto. Entonces, eso genera un problema cuando el equipo de mantenimiento sigue una metodología ágil. Y después otro problema es mantener la continuidad del equipo. Bien, ¿qué más? Confía que el equipo de desarrollo sabe y entiende qué es lo que se debe hacer. Para sistemas larga vida, un gran problema es que los desarrolladores, originales no siempre trabajan en el mantenimiento. Eso ya lo conversamos. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que me tengo que hacer para saber? Y esto es lo que tienen que pensar para el obligatorio, y esto sirve para el obligatorio, es ¿qué preguntas me tengo que hacer para definir qué tipo de proceso, qué modelo de proceso voy a utilizar para el desarrollo del producto que tengo que hacer? Entonces, me tengo que hacer, ¿es importante tener los requisitos y el diseño detallados antes de implementar? ¿Por algún motivo? ¿Porque tengo que definir un contrato? ¿Porque, no sé, tengo que presupuestar el software o no? Si es importante, dirigido por planes. Si no es importante, puedo utilizar desarrollo. ¿Es factible obtener feedback del cliente con entregas rápidas? ¿Tengo un cliente? ¿Tengo un product owner? ¿Tengo algún representante o no? Tiene más de una perspectiva. Tengo muchos clientes, creo que anda por ahí también. Esa es otra pregunta. Entonces ahí decido. ¿Qué tan grande es el sistema a ser implementado? ¿De qué tipo? ¿No? ¿Es un sistema, una aplicación móvil o estoy construyendo un sistema que es crítico en la seguridad de las personas y puedo matar a una persona si algo no funciona bien? ¿Tiempo de vida esperado? ¿Es un producto que capaz que dura, no sé, un año en el mercado o no? ¿O va a estar 10 años? No sé, es el nuevo sistema contable de una compañía súper grande y espero que eso viva 5 o 10 años. Entonces ahí tengo que prestar atención, y la documentación, cómo eso va a evoluir. Entonces, regido por alguna regulación en particular, o sea, tengo que cumplir, por ejemplo, con estándares de algún tipo, ¿no? Por el tipo de producto que tengo que hacer. Por ejemplo, yo en la empresa que trabajaba antes, hacíamos sistemas para supermercados.
Entonces, los PIMPAD, por ejemplo, tenían que cumplir con una serie de regulaciones de seguridad, justamente de encriptar, por ejemplo, el PIN, encriptar los datos de la tarjeta, que cuando eso viaja al ente que te hace la autorización, viaje de forma segura. O sea, venía una empresa a certificar que todo eso funcionaba de una forma acorde. Entonces, ahí es, tipo, en cada sprint voy a ir definiendo qué es lo que, o tengo que cumplir con una regulación determinada. Dice, es muy difícil priorizar los cambios. Hay múltiples clientes o interesados, que era un poco lo que vos mencionabas. Otra, se necesita saber funcionalidades con anterioridad por el departamento de marketing porque las van a vender, ¿no? Y, no sé, tienen que saber qué es lo que van a hacer y cómo y cuándo van a estar prontas. No sé si a alguien le pasó de que les vendieron la funcionalidad antes de que estuviera implementada. A mí me pasó muchas veces, ¿no? Ya lo vendiste, pero esperá, todavía estamos con otra cosa. ¿Qué tan adaptados a la presión sobre las entregas están los miembros del equipo? ¿Qué tan buenos son los programadores y diseñadores del equipo? ¿Cómo está organizado el equipo? ¿En el mismo lugar? ¿Hay gente, el equipo puede ser autogestionado, que cada uno pueda tomar un rol independiente? ¿Qué tecnologías hay disponibles? No tengo ninguna tecnología, difícil que pueda hacer integración continua o, por ejemplo, tener un esquema de este tipo. ¿No? Entonces, todas estas son preguntas que me tengo que hacer para decir, bueno, ¿cómo voy a organizar el equipo? Bueno, esas son propuestas de escalamiento de metodologías ágiles que pueden leer en su casa. Y bueno, y acá tenemos, creo que el ejemplo 1 está en el libro, pero así como para hacer un ejercicio que es muy parecido al del obligatorio. Dice, ¿qué proceso utilizarían para la construcción de cada uno de estos sistemas? Sistema 1, sistema para el control de frenos de un auto. Ya lo veo. Por planificación. ¿Por qué? Porque es crítico, lo más probable es que haya un ente que tenga que chequear que el sistema sea lo suficientemente seguro, además de que un auto. Bien. Sí, ¿no? Podemos matar a alguien, ¿no? Si eso no funciona bien. Metés ahí el sprint, publicás y mataste un par ahí. Mataste un par. Además, que debe estar, o sea, vas a trabajar sobre hardware, y los cambios en hardware no son tan... También, o sea, tengo cuestiones electrónicas, ¿no? Donde construir diferentes circuitos de electrónicos cada vez es complejo. O sea, tengo un gasto ahí. ¿Qué más? ¿Cambia los requisitos del control de frenos de un auto con frecuencia? En general son bastante estables, ¿no? Entonces, no. Bien, sistema 2, una aplicación móvil para registrar la cantidad de vasos de agua. Hoy en día existen 1000 de estas. Eso yo no sé cómo proliferan, oye, pero proliferan, ¿no? No sé si alguno usa estas cosas, pero está. Una aplicación móvil para registrar la cantidad de vasos de agua que se toman por día. Debe permitir también enviar notificaciones al usuario luego de pasado cierto tiempo sin tomar agua. Por la duda, si te olvidaste de tomar agua, te avisa. Haces algo ágil, quizás quieras agregar algo eventualmente, no es algo que sea de riesgo. Y tampoco Bien. creo que haya un ente que cuente la cantidad de vasos. No tiene mucha complejidad, digamos. Dice, no es muy complejo, no es crítico, ¿no? O sea, nadie se va a morir si no toma, o sí, no sé. ¿No? Pero creo que todos tenemos alguna función ahí, un instinto que nos dice que tenemos que tomar agua. O sea, de cierta forma es como obligarte a hacer algo saludable, que a veces capaz que no tomamos la cantidad de agua necesaria. ¿Y qué más? Para que esta aplicación tenga suceso, ¿no? Y que sea... Será importante ponerla en producción y ver cómo, si los usuarios la usan o no la usan, o cosas así. No sé, es como, de cierta forma, a mí lo que se me ocurre es, a no ser que alguien pague por esto y es una aplicación que capaz que tiene suceso, capaz que no. Capaz que a nadie le interesa tomar, que le avisen cuando, a mí en particular no, pero hay gente para todo. Que te avisen si no tomaste agua, pero hay otras aplicaciones que te miden los pasos, que te miden, no sé, cuánto caminaste y cuántos escalones subiste, cuánto hiciste. Y hay muchas incluso de ese tipo, muchísimas. Entonces, capaz que me interesa ver el feedback que tengo de los usuarios, si lo utilizan, qué funcionalidad utilizan más, si, no sé, si miran las notificaciones o si no, para saber cómo va a ser la evolución de eso, si quiero que eso perdure en el tiempo, ¿no? Entonces, capaz que en ese sentido, las entregas rápidas a producción y las evaluaciones, o sea, que haya una rápida evolución y un feedback por parte del usuario es importante.
Y después del sistema 3 dice creación de un sistema contable, se cuenta como base un conjunto de APIs y librerías existentes que se pueden configurar. Vos tenés que cumplir con ciertas normativas en el sistema contable. El sistema contable tiene alguna cuestión ahí que... Ahí, una pregunta. Pregunta. ¿Podrías, por ejemplo, separar el sistema y aplicar dos modelos simultáneamente? Sin duda, claro. Tipo, para todo lo que vendría a ser las regulaciones, no sé, no estás tomando, no es tipo el frontend, trabajas solo el backend. Podrías aplicar uno dirigido por planes para satisfacer la documentación que te pida el docente que controlen, que cumplas con la ley. Ahora, todo lo que vendría a ser otras utilidades y el frontend, quizás lo puedes hacer Dice, el compañero dice, pueden haber partes del sistema en los cuales sean sujeto, digamos, de esas regulaciones, ¿no? Y demás, que sea de cierta forma necesario detallar capaz bien los requisitos y tener un proceso más dirigido por planes, y otras partes que no, que capaz que puedo hacer un proceso iterativo y liberar al usuario rápidamente, y que si eso no cumple con determinadas, o sea, como no tiene regulaciones, no tengo determinados riesgos, puedo obtener feedback temprano. Y, o sea, habría que conocer un poquito más, ¿no?, del sistema contable, cuáles serían las partes de ese sistema contable. Exacto, es una cosa como muy amplia. Pero sin lugar a dudas, un sistema contable tiene, o sea, que un sistema contable no funcione muy bien puede hacerme perder plata, ¿no? A mí como empresa, ¿no? Puedo tener que el balance de mi presupuesto me dio que ando súper bien y estoy perdiendo plata y no me enteré, ¿no? Entonces, tiene un riesgo también con cuestiones de dinero. Pero eso no quiere decir que no lo pueda hacer de forma incremental, ¿no? Que lo pueda partir y que decida desarrollar una parte primero, poner en producción, sí. Perfecto. ¿En qué influye que tenga un conjunto de APIs y librerías existentes que se puedan configurar? Nosotros un modelo de proceso que vimos era el de integración y configuración, donde probablemente vamos a tener una etapa en donde tengamos que evaluar qué de estas cosas que existen puedo utilizar y qué cosas no, qué cosas tengo que construir de nuevo. Entonces, dentro de mi proceso va a haber algunas actividades que van a hacer evaluar estas tecnologías, evaluar si estas cosas que ya están construidas, a ver si me sirven para el sistema nuevo o no, y en caso de que sí, cómo se van a tener que configurar y cómo se van a integrar dentro de mi arquitectura. ¿No? Una pregunta. Sí. Siempre depende de cada sistema, ¿no? Pero, o sea, ¿podés tomar no sé si existe esta palabra criticidad del sistema para allá, por lo menos, a ver, o sea, si es crítico, seguro no, metodologías ágiles no. Depende de qué tan crítico. El primero sí que era crítico, ¿verdad? Porque la seguridad de una persona. Ahí ya sabes, ya puedes en base a ese criterio. Así está. No solo eso, o sea, hay que tomar, como les digo, capaz que un sistema crítico se puede hacer, por ejemplo, de forma iterativa, pero no va a haber algo donde, por ejemplo, los requisitos pueden cambiar de prioridad, ¿no? O puedo... Claro, o pueden surgir cosas nuevas o van a cambiar los requisitos. O sea, si yo sé que no van a cambiar, ¿tá? El hacer, por ejemplo, el utilizar una metodología incremental o ágil puede ser de que lo primero que construya después no me sirva para el sistema completo. Entonces ahí estoy asumiendo un riesgo al cohete, sabiendo que, analizando bien desde un inicio, puedo construir un sistema mucho más, o sea, como sé que los requisitos no van a cambiar, de analizar el sistema como un todo lo voy a tener que hacer tarde o temprano, ya sea en el primer incremento o en el segundo. Y como no me interesa un feedback temprano en determinadas etapas, porque nada, tengo que hacer un sistema de control de freno. No voy a decir, bueno, frenando a tal velocidad o frenando, o sea, no voy a tener etapas intermedias donde voy a poder liberar una funcionalidad parcial. Lo voy a tener que liberar completo. Entonces hay muchas cosas que interfieren. Y acá cosas que no estamos viendo es el tipo de equipo que trabaja en el proyecto. No estamos viendo si el cliente va a estar involucrado o no va a estar involucrado. Estamos viendo una cantidad de cosas que también hay que tener en cuenta para también definir la metodología. Sí.
lo que el compañero pregunta es, si yo estoy reutilizando un software que ya existe, ¿no? ¿Voy a tener que hacer una documentación extensiva de lo que hace ese software? Generalmente el software ya debería tener algún tipo de documentación o no, puede tener o no. Lo que capaz que es bueno es decir qué estoy utilizando de ese software y referente a qué requisitos de mi parte, ¿no? Porque aparte puedo no utilizar todo, puedo utilizar una parte. Porque podrías pensarlo que si tenés tipo un software, un sistema que ya está para que vos lo uses y resuelvas este problema, no tenés que preocuparte tanto por las leyes porque supuestamente en teoría, sí, no, a ver, incluso puede ser de que yo adquiera un determinado software que ya está certificado, ¿tá? Y que si hay algún problema, el problema es del tercero, o sea, del software que estoy, ¿no? Y puedo llegar a hacer un contrato donde digo tal cosa, por ejemplo, no sé, que en el sistema de facturación utilizo un PIMPAD que es de otra empresa, ¿no? Y bueno, pero si el PIMPAD falla no es problema de mi sistema de facturación, es un problema del PIMPAD que no cumple con determinada regulación. Acá creo que ya estamos, tienen clase ahora, ¿no? En ese caso podrías utilizar una técnica ágil sin ningún tipo de problema porque no tenés Sin duda. que crear muchas documentaciones. Y en el caso de que vos sí tenés que crear componentes para que de verdad funcione el sistema, ahí sí porque hay cosas que dependen de vos y no están hechas en el programa. O sea, utilizar integración y configuración no implica que no pueda usar una metodología ágil y que sea por planes. O sea, es como, dependiendo del caso, todo se puede mixturar o hibridizar. O sea, puedo tener un híbrido de muchas cosas, no necesariamente una pura.